Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Martínez y vamos a charlar en los próximos minutos sobre diagnóstico y tratamiento de las comorbilidades en acromegalia. Como habrán visto seguramente en clases anteriores, la acromegalia es una enfermedad rara con una baja prevalencia entre 3 aproximadamente y 13 100.000 habitantes, y la incidencia ronda una persona cada 100.000 por año. Y la característica del desarrollo de la enfermedad, y es en lo que vamos a, meternos en esta charla, es en la alta morbilidad con la consecuente alta mortalidad de la enfermedad. Eh, los números de morbimortalidad fueron variando muy ampliamente en los últimos años, y esto está muy relacionado al desarrollo de nuevos fármacos, nuevas alternativas terapéuticas que llevaron a permitirnos alcanzar diferentes mejores objetivos terapéuticos, y se fueron fijando objetivos terapéuticos mucho más exigentes. Fíjense que hace poco más de 50 años, el 50% de los pacientes moría antes de los 50 años y el 89% antes de los 60. Las causas de mortalidad: la primera causa de mortalidad en el paciente con acromegalia es la enfermedad cardiovascular, seguido por las enfermedades respiratorias y, en tercer lugar, las enfermedades neoplásicas. Hay un estudio muy interesante relacionado a las causas de mortalidad en el paciente con acromegalia según el tiempo de sobrevida del paciente. La primera causa en la primera década postdiagnóstico es la enfermedad cardiovascular, como vimos recién, seguido por las enfermedades neoplásicas. Mientras que en pacientes con más de 20 años de diagnóstico, la enfermedad oncológica toma el primer lugar. Las tasas de mortalidad, como dijimos inicialmente, variaron en función de los diferentes objetivos terapéuticos que nos planteamos alcanzar hoy con los pacientes y los tratamientos. Con valores de GH por encima de 2,5, la tasa de mortalidad es prácticamente el doble que la población general, mientras que con valores por debajo de 2,5 prácticamente es la misma que en la población general. Y también cuando se analizó la mortalidad, tomando como punto de corte el año 2008 con los diferentes parámetros que se utilizan como objetivos terapéuticos, la tasa de mortalidad también luego de ese año tuvo una franca caída. Todos estos números tienen como único objetivo plantearnos la insistencia en alcanzar objetivos, en ser exitosos con el tratamiento, en ser exigentes con el tratamiento. Y otro de los ítems a tomar en cuenta es la demora en el diagnóstico y el riesgo del desarrollo de las complicaciones. El tiempo de demora en el diagnóstico está en franco descenso, pero se habla en diferentes poblaciones, en diferentes situaciones de posibilidades diagnósticas, demoras entre 5 y 14 años desde el inicio de los síntomas. Sabemos bien que la exposición a altas concentraciones de GH antes del diagnóstico aumenta el desarrollo de comorbilidades, y que 10 años en la demora diagnóstica se asocia con el desarrollo del doble de comorbilidades cardiovasculares y musculoesqueléticas. Veamos ahora cuáles son estas comorbilidades que afectan al paciente con acromegalia. En primer lugar, como dijimos, la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular como primera causa de mortalidad, la enfermedad metabólica, las fracturas vertebrales y la osteoartropatía, enfermedades respiratorias, enfermedades neoplásicas, el hipopituitarismo y un claro deterioro de la calidad de vida del paciente.
Cuando nos sentamos frente a un paciente con acromegalia, nos planteamos el claro objetivo de controlar inicialmente la patología tumoral, controlar los valores hormonales, plantearnos, como dijimos, objetivos con respecto a alcanzar el valor de IGF-1 y GH, y es fundamentalmente, y es en lo que vamos a insistir en esta charla, en el control de los síntomas y de las comorbilidades. Analicemos entonces la primera que nos ocupa, que es la enfermedad cardiovascular y la enfermedad cerebrovascular. Todas estas enfermedades cardiovasculares pueden afectar con diferente frecuencia al paciente con acromegalia. Las cardiomiopatías, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial, arritmias, valvulopatías, enfermedad coronaria y enfermedad cerebrovascular. Sabemos bien que la exposición prolongada a niveles elevados de GH e IGF-1 va a tener un alto impacto tanto a nivel cardíaco como a nivel vascular y también a nivel renal, modificando la sensibilidad de los canales epiteliales de sodio y con esto disminuyendo la excreción de sodio. GH en forma directa e indirecta afecta a nivel del cardiomiocito produciendo crecimiento y modificaciones en la estructura, generando alteraciones en la contractilidad cardíaca y también, como vamos a ver más adelante, alteraciones en la función vascular por diferentes mecanismos que vamos a desarrollar. La primera de las afectaciones de la acromegalia a nivel cardíaco es la cardiomiopatía hipertrófica. Afecta, según diferentes evaluaciones, entre un 11 y un 78%. Esta diversidad en los números tiene que ver con la metodología diagnóstica, cuál fue el método que utilizaron, si ecografía, si resonancia, cómo el tiempo de evolución del paciente, características propias del paciente y diferentes criterios diagnósticos. En general es una hipertrofia biventricular concéntrica. Tenemos los datos de los diferentes trabajos, fíjense, con una amplia diversidad en el número. El control de la enfermedad lleva claramente a una reducción en la prevalencia y en la severidad de la cardiomiopatía. Y otro de los datos para el control de esta entidad es el control de otras comorbilidades, como por ejemplo el control de la hipertensión, el control de la diabetes y de la dislipemia. El desarrollo de cardiomiopatía tiene que ver con los diferentes tiempos de la enfermedad. Inicia con una hipertrofia miocárdica concéntrica, con un aumento de la frecuencia cardíaca y del gasto cardíaco. Esta etapa que se ve en pacientes más jóvenes y con una duración más breve de la enfermedad es una etapa reversible. Mientras que si sigue evolucionando, se transforma luego en hipertrofia miocárdica severa con deterioro de la función sistólica y la caída de la fracción de eyección en ejercicio. Esta etapa que se ve en pacientes adultos y si la enfermedad no se controla, evoluciona hacia el estadio final, nos lleva a la disfunción sistólica en reposo y la instalación de la insuficiencia cardíaca, ya una entidad irreversible. Llegada a la insuficiencia cardíaca tiene también diferentes etapas. La más frecuente es la disfunción diastólica, que afecta prácticamente a la mitad de los pacientes con acromegalia cuando el diagnóstico se hace por ecografía. Nuevamente, acá mucha variabilidad en la frecuencia. La mayoría de los casos es una disfunción diastólica de leve a moderada. Es más frecuente en los pacientes que tienen diabetes y los de más edad, y mejora con el tratamiento de la enfermedad de base.
y cuando claramente hay una respuesta al tratamiento en la cardiomiopatía dilatada. Ya la disfunción sistólica es muy infrecuente, afecta a menos del 3% de los pacientes. Otra de las complicaciones cardiovasculares es la hipertensión arterial. Nuevamente, muy frecuente, hasta el 54% de los casos. Y esta está influida no solamente por la enfermedad de base y por el efecto de la hormona a nivel endotelial, fundamentalmente causando disfunción endotelial y aumento del tono simpático, eh, sino también por este efecto que tiene la hormona de crecimiento a nivel renal con un aumento del volumen plasmático. Esto tiene que ver con aumento de la respuesta a angiotensina 2, aumento de aldosterona y estimulación de los canales de sodio. Pero un dato a tener en cuenta es que el control de la enfermedad no conduce a una resolución en el 100% de los pacientes claramente, solo la mitad de estos lo hacen cuando la presión está controlada. Y esto tiene que ver con todo el efecto de remodelación a nivel vascular que produjo el impacto del exceso hormonal. Con respecto al desarrollo de arritmias, IGF-1 altera a los canales de calcio del miocardio, genera un proceso o estimula un proceso de fibrosis a nivel miocárdico, produce las modificaciones estructurales que ya vimos con respecto a la miocardiopatía, y también estos pacientes tienen un aumento de la predisposición al QT prolongado. Para que se instale la arritmia es necesario que existan las modificaciones estructurales. En general, solo la vemos en pacientes que tienen la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Las valvulopatías, la válvula más frecuentemente afectada es la válvula aórtica, y esto en general se relaciona con alteraciones en la estructura de la raíz de la arteria aorta. La alteración de la insuficiencia aórtica, que está asociada a la duración en forma directa a la duración de la enfermedad. Por cada año que se prolonga la enfermedad, aumenta el riesgo de valvulopatía en un 19%, progresa luego a insuficiencia de la válvula mitral. En este trabajo de Colao se observa la diferencia de prevalencia de valvulopatías en pacientes con enfermedad activa, que afecta en este caso a un 31%, en pacientes con acromegalia controlada en un 18%, y lo compararon con una población control en la que estaba afectado el 7%. Así que importante la relación de valvulopatía tanto con tiempo de duración como con concentración o con persistencia de la enfermedad. Con respecto a enfermedad cardiovascular, no existe per se asociación o evidencia de la relación de acromegalia y enfermedad cardiovascular. Sí, la presencia de factores de riesgo para enfermedad cardiovascular en el paciente con acromegalia, como es la diabetes, como es la dislipemia, como es la hipertensión, eh, pueden ser estos los condicionantes, pero no la enfermedad per se. En un trabajo en el que se relacionaron o que se estudió el score de calcio en pacientes con controles, no hubo diferencia, y tampoco cuando se evaluó pacientes clínicamente activos versus pacientes con enfermedad controlada, el score de calcio no ofreció diferencias. Con respecto a enfermedad cerebrovascular, es discutido el aumento de la prevalencia, y nuevamente acá se plantea el efecto de las comorbilidades comunes que tiene la CB con la
con la acromegalia. Sí está aumentado en pacientes con hipertensión arterial y, por supuesto, tener en cuenta cuando el paciente fue irradiado como tratamiento para la patología tumoral, la mortalidad por ACV aumenta 4 veces con respecto a la población general, más de 4 veces. Hablemos ahora de las comorbilidades metabólicas. Y para esto es bien conocido el efecto de GH a nivel metabólico. Y que GH e IGF-1 tienen con respecto al metabolismo de la glucosa actividades o funciones opuestas. GH produce a nivel del tejido lipídico un aumento de las adipoquinas, un aumento de la lipólisis y de la oxidación de ácidos grasos y disminuye la captación de glucosa tanto a nivel del tejido adiposo como a nivel del tejido muscular. Esto lo hace mediante la reducción de la actividad de los transportadores de glucosa GLUT1 y GLUT4 y también reduciendo la actividad del SRI1. A nivel pancreático GH aumenta la proliferación de células beta productoras de insulina con la consecuente aumento de su secreción. Y a nivel hepático produce un aumento de la gluconeogénesis y la síntesis de triglicéridos. GH es una hormona anabólica que, a diferencia de la insulina, es la hormona anabólica en los estados de restricción alimentaria. Favorece un estado, su estímulo permanente favorece un estado de insulinoresistencia por el efecto que ejerce aumentando los ácidos grasos libres, reduciendo los transportadores de glucosa y aumentando las adipoquinas. Lo que resulte este equilibrio entre GH e IGF-1 va a ser lo que vamos a ver con respecto al desarrollo de trastornos en el metabolismo hidrocarbonado. La presencia de diabetes, la presencia de tolerancia alterada a la glucosa o la presencia de intolerancia a la glucosa. Diferentes autores han mostrado diferentes prevalencias en el desarrollo de estos trastornos metabólicos, con valores de prevalencia de diabetes entre el 10 y el 53% y de tanto tolerancia alterada a la glucosa como postprandiales hasta el 32%. ¿Cómo es la respuesta de los trastornos metabólicos a las diferentes alternativas terapéuticas? En esto sí vamos a tener resultados muy diferentes. Con respecto a el tratamiento y la resolución quirúrgica, claramente mejora el control glucémico con la caída de GH e IGF-1, mejora la insulinoresistencia, pero en el caso que ya se haya instalado por la acromegalia per se, obviamente entidades por situaciones idiopáticas, no, si hubo alteración previa de la función de la célula beta, esta no mejora. Ahora, ¿qué pasa con los tratamientos médicos análogos de la somatostatina? Y acá ya el planteo es algo más complicado. Vamos a separar la acción de los análogos de primera generación, como el octreótido y el lanreótido, del pasirreotide. En este metaanálisis que evaluó a casi, o que incluyó a casi 1.300 pacientes de 47 estudios, lo que se observó con el tratamiento de ambas drogas fue una reducción en la concentración de la insulina de ayuno,
una reducción también en el índice OMA, y esto es consecuencia de lo primero, y una reducción de los triglicéridos. Mientras que hubo un aumento de la glucemia post carga de glucosa, es decir, de la glucosa postprandial, y en consecuencia un pequeño aumento, pero resultó significativo, de la hemoglobina glicosilada, mientras que no hubo cambios en la glucosa de ayuno. Por lo tanto, es importante tomar en cuenta, a partir de estos resultados, del seguimiento de la glucemia postprandial en los pacientes tratados con análogos de primera generación. La hemoglobina glicosilada también nos puede ayudar, pero siempre tomar en cuenta el control postprandial. Y a ver, para entender un poco el mecanismo y los efectos de los análogos de la somatostatina en el metabolismo hidrocarbonado, lo que tenemos que conocer es que existen a nivel pancreático receptores del subtipo 2 en la célula alfa, secretora de glucagón, y a predominio del subtipo 5 en la célula beta, secretora de insulina. Y también existen receptores del subtipo 5 a nivel intestinal, que recordamos la secreción de GLP-1 y GIP a este nivel. Pasirrotide inhibe selectivamente o predominantemente al receptor del tipo 5. Por lo tanto, inhibe selectivamente a la secreción de insulina y mucho menos a la secreción de glucagón. Y también inhibe, por lo tanto, la secreción de GLP-1 y GIP. Esta dominancia en la inhibición del subtipo 5 y la secreción consecuente, la caída en la secreción consecuente de insulina y de GLP-1 y GIP lleva o explica el mecanismo por el cual esta droga ejerce o conduce a hiperglucemia. En un metaanálisis reciente, en realidad este no es un metaanálisis, sino es el consenso del tratamiento de diabetes en pacientes tratados con pasirreotide, muestra resultados con respecto a el desarrollo y la frecuencia de diabetes y de hiperglucemia en pacientes tratados con esta droga, viendo que entre un 60 y un 90% presentaron hiperglucemia y hasta un 70% diabetes. Los datos originales del estudio Paola, que era un estudio para evaluar eficacia y seguridad de pasirreotide en pacientes que habían fracasado con el tratamiento de octreótido y lanreótido, mostró que había un precoz aumento en la glucemia iniciado el tratamiento. Fíjense que se ven a las 4 semanas ya alcanzado. Actualmente lo que decimos es que la hiperglucemia se establece en los primeros 3 meses de tratamiento, ¿sí? Y con el consecuente aumento de la hemoglobina glicosilada, que eso lo evaluamos a los 2 o 3 meses de iniciado el tratamiento, por lo que implica cinéticamente la hemoglobina glicosilada. Y lo que se vio es que en ambos grupos de pasirreotide, tanto el de 40 como el de 60 miligramos, entre todos los eventos que producían hiperglucemia, prácticamente o algo más del 60%, sin muchas diferencias entre ambos grupos, presentaban hiperglucemia, mientras que menos de la mitad lo hacían en los pacientes que fueron tratados con octreótido y lanreótido. En el estudio Access, que evaluó una sola rama de pasirreotide con 40 miligramos, se observó que el 48% de los pacientes tuvieron que tratar o iniciar tratamiento con alguna droga antidiabética, mientras que prácticamente el 70% lo controló
con una sola droga, o metformina, o inhibidores de PP4, de dipeptidilpeptidasa 4. Si bien el aumento de hemoglobina glicosilada fue prácticamente un punto, resultó francamente significativo, y fíjense que la glucemia media a los 3 meses de tratamiento superaba los valores de diagnóstico de diabetes, hablando de glucemia de ayuno. ¿Cuáles son los factores de riesgo para desarrollar diabetes con pasirrotide? Vemos igualmente que es francamente frecuente. Los factores que establecen un alto riesgo para que un paciente lo desarrolle es la edad, ser mayor de 40 años, tener un índice de masa corporal mayor o igual a 30, presentar historia de dislipemia y presentar historia de hipertensión. Esto es hoy el algoritmo 2024 de la Asociación Americana de Diabetes para el tratamiento de la diabetes, donde mi idea con mostrárselos es específicamente ver que tenemos un amplio menú terapéutico, muchas drogas para manejarnos, siguiendo un estricto criterio clínico, ¿sí? Evaluar e individualizar el tratamiento y ajustarlo y usar todas las herramientas que tenemos y que necesitamos y a las que podamos acceder, por supuesto, para llevar al paciente al objetivo glucémico que nos vamos a plantear. Y ese objetivo glucémico va a estar basado en la historia del paciente, en el pronóstico del paciente, en las características y en sus habilidades para poder usar estas herramientas. Pero el mensaje es: usemos las drogas que necesitemos, tanto para tratar la acromegalia y llegar al punto de destino como que queremos, y usemos todas las que necesitamos para controlar la glucemia del paciente. No dejemos de aplicar un tratamiento necesario para el paciente por el riesgo de desarrollar una diabetes cuando tenemos los mecanismos para controlarlo. Y es así que en este consenso que les contaba para el control de la hiperglucemia inducida por pasirriotide, publicado recientemente, lo que establecen es que una vez instalado el tratamiento con pasirriotide, plantear y dividir al paciente, si estamos ante un paciente con glucemia normal, con bajo riesgo, considerando edad, presencia de diabetes previa, hipertensión y dislipemia. Si estamos con un paciente con glucemias normales, pero de alto riesgo, o si estamos con un paciente con ya enfermedad metabólica establecida, prediabetes, es decir, tolerancia alterada a la glucosa o intolerancia a la glucosa, o diabetes instalada. En función de esto, establecer automonitoreo glucémico con diferentes frecuencias, de acuerdo al riesgo que tenga el paciente, 1 o 2 veces por semana si el paciente no tiene riesgo, una vez cada 2 semanas si el paciente no tiene riesgo, una vez por semana si tiene riesgo, y una vez todos los días si el paciente tiene diabetes, y eso se aplicará de acuerdo al tratamiento que haga el paciente. Eso es los primeros 3 meses, que es cuando tenemos alto riesgo que el paciente desarrolle diabetes bajo este tratamiento. Una vez pasado ese tiempo de alto riesgo, medirnos, basarnos y guiarnos con hemoglobina glicosilada como marcador. Y en el momento que, por supuesto, detectemos o se haga el diagnóstico, iniciar el tratamiento oportuno. Es importante que tengamos en cuenta que el monitoreo glucémico debe hacerse no solamente en ayuno, sino, muy importante, hacerlo postprandial. Porque por el mecanismo de acción de la droga, que es inhibir el GLP-1 e inhibir la liberación de insulina, lo más sensible es la glucemia postprandial. Y también, basándonos en la fisiopatología, ¿cuál va a ser el tratamiento planteado? ¿Y qué es lo que se plantea actualmente como preferencias terapéuticas? Ese gran abanico que les mostré del algoritmo terapéutico de la ADA nos ofrece un montón de herramientas, pero
Pensemos, metformina es una excelente droga, fácil manejo, fácil acceso. Y pensemos que una de las instalaciones o de la fisiopatología dominante en este caso es la insulinoresistencia, con lo cual es una excelente herramienta. Y la otra propuesta de primera línea son los inhibidores de EPP4, sitagliptina, vildagliptina, para el control de hiperglucemia. Medicación oral, no genera hipoglucemias y va también al núcleo fisiopatológico del mecanismo de acción del pasiroprotide. Si no consiguiéramos control con estos medicamentos, primero se podemos combinar inhibidores de PP4 con metformina. Podemos plantear análogos de GLP-1 si también el tratamiento de la obesidad es un objetivo. Si empezamos con análogos de GLP-1, se suspende inhibidores de DPP4. Considerar también que es medicación inyectable y de alto costo. Y siempre tenemos como alternativa también para control que no tiene límites en la capacidad que nos da el control de la glucemia, el uso de insulina. Bien. Y por último, pegvisoman. Pegvisoman mejora el control metabólico en los pacientes con acromegalia. Un metaanálisis realizado se evaluaron dos áreas, pegvisoman solo o pegvisoman asociado a análogos, que incluyó a 550 pacientes, y lo que se vio es que en ambos grupos pegvisoman redujo la glucemia de ayuno, redujo hemoglobina glicosilada, insulinemia de ayuno y, por supuesto, el OMA. El efecto del control metabólico fue independiente del control de la acromegalia, porque eso es otro tema a observar. Y, como les contaba, se vio en ambos grupos, en monoterapia o combinado. Otra de las comorbilidades es la dislipemia. La dislipemia típica de la acromegalia es igual a la de la diabetes, hipertrigliceridemia, disminución de HDL y acompañado de aumento de LDL, que se ve hasta en la mitad de los pacientes. No existen guías específicas para el tratamiento de la dislipemia en los pacientes con acromegalia, sino que se siguen los criterios generales de las guías de dislipemia en general. Y claramente el control de la enfermedad lleva a la mejoría del perfil lipídico en forma consecuente. Trastornos musculoesqueléticos. La acromegalia se expresa fenotípicamente por sus trastornos musculoesqueléticos. La artropatía es una entidad dominante en la expresión clínica de la acromegalia y afecta al 70% de los pacientes. Es muy similar a la artropatía es muy similar a la de la artrosis primaria, con la gran diferencia que aquí se mantiene la hipertrofia del cartílago articular y de los tejidos periarticulares. Esa es la gran diferencia. Cursan con osteofitosis severas y alteraciones de la arquitectura. Y otra entidad que se comienza a tomar jerarquía mucho más tardíamente que la artropatía son las fracturas vertebrales, ya que por el mecanismo de acción fisiológico de la hormona de crecimiento y de la IGF-1, uno las interpreta como hormonas pro-osteoblásticas, favorecedoras del crecimiento. Sin embargo, su impacto en concentraciones elevadas y persistentemente producen algunas alteraciones que vamos a ver en unos poquitos minutos. Se produce una alteración de la estructura ósea, tanto cortical como trabecular,
Y la prevalencia de fracturas vertebrales radiológicas es tan alta como llegan hasta un 60%. Y lo que pasa, si bien hablamos del efecto estimulador del osteoblasto y favorecedor de la diferenciación del osteoblasto, en esta enfermedad y en este estímulo persistente, tanto de GH como de IGF-1 y de IGF-1 ósea y de IGF-1 sistémica, hay un aumento del turnover óseo, con un aumento de la actividad de citoquinas y con una interferencia en la actividad de los sistemas Wnt y RAN ligando y osteoprogesterina. En un metaanálisis donde se evaluó la prevalencia de fracturas vertebrales radiológicas en pacientes con acromegalia versus controles, fíjense que arrojó un odds ratio mayor de 8. Y esto fue mucho más frecuente en pacientes con enfermedad activa cuando se lo comparó a aquellos con la enfermedad controlada. Y aquí el riesgo fue superior a tres veces. También mostraron más riesgo de desarrollar fracturas vertebrales los hombres y este riesgo aumentó cuando se sumaba el hipogonadismo. Y un dato a tener en cuenta y que nos tiene que servir como para prender las alarmas es que este metaanálisis mostró, y esto es lo que vemos en la clínica, que no se observaron diferencias en la densidad mineral ósea lumbar entre los pacientes con y sin fracturas. Es decir, la densitometría no es un método sensible para observar la alteración en la microarquitectura ósea que presentan los pacientes. Y esto está dado porque la alteración de la estructura del hueso por la presencia de osteofitos, por la hipertrofia de las facetas articulares, por la osificación periosteal, no expresan la debilidad o no dejan expresar, no dejan mostrar la debilidad de la microarquitectura trabecular. Y aquí toma un rol importante poder ver la morfología del hueso, ver una placa, tener una radiografía de esa columna para analizar la estructura como método. Muchas veces, por supuesto, llegamos tarde, ya con la radiografía vemos la fractura, pero tener siempre una fractura en situación, perdón, una radiografía en situación basal cuando conocemos al paciente. La tomografía periférica de alta resolución muestra la reducción de la estructura trabecular y la reducción de la densidad en la mineral volumétrica, pero no es de acceso para la práctica clínica. Sí, el TBS, que nos permite correlacionar con medidas directas de microarquitectura, el número de trabéculas, la separación de la trabécula y el comportamiento mecánico, y esto sí podemos tenerlo como herramienta. ¿Cuáles son los predictores de fractura vertebral en acromegalia? Primero, la enfermedad activa, como vimos recién en el metaanálisis, y en pacientes con enfermedad controlada, el que haya tenido un antecedente de fractura previa, la presencia de hipogonadismo y la disminución de la densidad mineral ósea en la cadera. Tengamos en cuenta que estos pacientes tienen hipogonadismo. Muchas veces los tenemos reemplazados con glucocorticoides, que si bien siempre usamos las dosis más bajas que nos permiten, para que el paciente esté clínicamente bien reemplazado, siempre van a ser suprafisiológicas. Lo mismo puede pasar con tiroides, así que mucho control de todos estos puntos en estos pacientes. Con respecto al tratamiento de osteoporosis en acromegalia, no hay protocolos específicos.
En pacientes con enfermedad activa se prefieren las drogas antirresortivas como los bifosfonatos y el denosumab. Hay algunos planteos con respecto al uso de teriparatide cuando el paciente ya está con enfermedad bioquímicamente controlada y tiene un antecedente de fractura vertebral y progresión de la enfermedad esquelética. Por supuesto, observar, más allá de lo que dijimos recién, control de, o reemplazo de esteroides sexuales, ajuste de la dosis de glucocorticoides, tener un buen aporte de vitamina D, un buen aporte de calcio y todas las medidas preventivas con respecto a fracturas. Enfermedad respiratoria. Más allá de la morbilidad, ocupa un lugar importante en la mortalidad del paciente con acromegalia. Y en esto tenemos que evaluar dos entidades, el síndrome de apnea obstructiva del sueño y la insuficiencia respiratoria. Los pacientes tienen un aumento del volumen residual, obstrucción de la vía aérea pequeña y disminución en la capacidad de difusión. La insuficiencia respiratoria afecta es muy prevalente entre el 30 y el 80% de los pacientes. ¿Qué pasa con el síndrome de apnea obstructiva del sueño? Es muy prevalente, si bien mejora con el tratamiento de la enfermedad, no hay prácticamente remisión. Toda la modificación de la estructura ósea del macizo facial, la hipertrofia de tejidos blandos de la parte superior de la vía aérea, la macroglosia, llevan al desarrollo del síndrome de apnea obstructiva del sueño. Y tenemos que tomar en cuenta la relación de síndrome de apnea del sueño con aumento del riesgo cardiovascular, con lo cual esto lo tenemos que seguir controlando por la baja capacidad de resolución que tiene aún en enfermedad controlada. La máscara de la apnea, voy a correr el video para que lo puedan ver, la máscara de los pacientes con acromegalia para el uso del CPAP tiene que estar adaptada porque una mala adaptación hace que sea un recurso ineficiente. Una de las grandes controversias que hay en acromegalia y comorbilidades es el desarrollo de cáncer. La relación de cáncer y acromegalia fue muy discutida, es muy difícil de analizar. Diferentes grupos han evaluado de acuerdo a los estudios poblacionales en sus propias naciones o en sus propios eh, sí, lugares de trabajo donde evaluaron la prevalencia de cáncer y acromegalia. En la mayoría de los grupos las tasas estaban aumentadas. Todos los trabajos tienen un bajo número de pacientes, es muy condicionante el tiempo de seguimiento para desarrollar un tumor, la relación temporal entre el diagnóstico del cáncer y el diagnóstico de la acromegalia, considerando que estamos tanto tiempo sin diagnosticar la acromegalia. También podemos pensar que hay un sesgo de selección, ya que los pacientes con acromegalia están más bajo la lupa que la población general y que en los diferentes tiempos que fueron evaluados estos pacientes hubo muchos cambios con respecto a las herramientas terapéuticas y a los valores que se alcanzan de GH y de IGF-1 para considerar curación. Así que también puede explicar esto, la gran variabilidad en estos resultados. El cáncer es una causa frecuente de muerte en los pacientes con acromegalia. Los cánceres más prevalentes en los pacientes con acro
son el colon, tiroides, mama y próstata. Y se hizo un estudio muy interesante en el departamento de neuroendocrino. eh, Esto fue publicado en el 2021 y tuvo como el líder del grupo del trabajo, la doctora Battistone, que se analizaron 70 pacientes con acromegalia que se los compararon con 128 controles, macheados por edad y sexo, y a todos se le hizo una videocolonoscopía. Y lo que se encontró fue que en los pacientes con una diferencia significativa en la presencia de adenomas avanzados, 27% para acromegalia, 7% para controles, y también en cáncer de colon, 4% para acromegalia, 0% para cáncer de colon. Y otro trabajo en cáncer tiroideo y acromegalia del Hospital de Clínicas, evaluó la evolución del cáncer de tiroides en pacientes con y sin acromegalia. 24 pacientes con acro, 92%, 92 pacientes sin acromegalia, donde el 87% de los pacientes con acromegalia tenían un riesgo de recurrencia bajo. Y no se observaron diferencias en la evolución del cáncer o de los pacientes puntualmente en ambos grupos, entre ambos grupos. Con respecto al hipopituitarismo, tenemos que tomar en cuenta lo que hace el tumor per se y lo que hacen los tratamientos. La prevalencia en acromegalia es entre el 23 y el 40%, y sabemos bien que el hipopituitarismo está asociado a una alta mortalidad o a un aumento de la mortalidad, ¿sí? Duplica a la población general. Y esto va a depender mucho de la técnica quirúrgica, si se instaló o no tratamiento médico y si se instaló o no radioterapia. Claramente, la mejoría en la técnica quirúrgica y la mejoría en las técnicas o en la tecnología radioterapéutica lleva a que haya una reducción de la prevalencia de hipopituitarismo. Y tener siempre la alerta de controlar periódicamente la función hipofisaria en nuestros pacientes. El control bioquímico de la enfermedad se asocia con una reducción en la prevalencia de diabetes y de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, y como vimos previamente, la artropatía muestra progresión. Un dato interesante también, que no lo dije antes, es que en osteoporosis se muestra progresión aún con el tratamiento, con la enfermedad controlada. ¿Por qué? Porque se disminuye la resorción, que es la causa que relaciona directamente acro con osteoporosis, pero también se disminuye la formación. Entonces, en este balance, la osteoporosis sigue progresando. De, de esta charla, más allá de conocer las comorbilidades, el interés está centrado o plantearnos dos objetivos. Uno, tener absolutamente en claro que el control de la enfermedad lleva a reducción de morbimortalidad. Y vemos que el control bioquímico es el predictor más fuerte del resultado de la salud de nuestros pacientes. Control de diabetes, y esto va a depender claramente del tratamiento que instrumentemos, puede llevar a una mejoría o puede obligarnos a instrumentar más medidas. Los lípidos mejoran. SAO, hay una mejoría parcial, pero siempre va a haber persistencia. De insuficiencia respiratoria no hay mejoría. La artropatía vimos que tampoco. Las fracturas vertebrales, el trastorno de la microarquitectura va a persistir. La hipertrofia del ventrículo izquierdo va a depender del momento en que
hagamos la intervención del control de la enfermedad. La valvulopatía va a ir un poco de la mano de esto también. La hipertensión, hay una mejoría parcial. En las arritmias hay mejoría de acuerdo a la estructura o al daño estructural que tenga el miocardio, y la calidad de vida claramente va a mejorar. ¿Pero a qué apuntamos con esto? Vamos a instrumentar todo para controlar la enfermedad de base y vamos a ver que muchas de las comorbilidades van a persistir. Y ahí viene la segunda etapa del objetivo, que es controlar a las comorbilidades en forma individual, más allá del control de la enfermedad de base. Y con esto nos vamos a poner objetivos con respecto al seguimiento es decir, una lista de controles periódicos en el seguimiento del paciente. Control de la TA, cuando se requiera monitoreo ambulatorio, ecocardiograma, electrocardiograma. Evaluar la presencia de apneas obstructivas del sueño, realizar evaluación con ecodoppler arterial y venoso periférico, establecer un control metabólico con glucemia de ayuno, hacer la prueba de tolerancia oral a la glucosa y el control de lípidos. Esto, por supuesto, tenemos que tener el basal cuando diagnosticamos al paciente y luego durante el seguimiento de cada consulta de acuerdo a la frecuencia que estamos poniendo o que nos guía este consenso. Tomar en cuenta las evaluaciones hormonales para descartar hipopit y ajustar la medicación de reemplazo que hacemos. Radiografía de columna junto con la densitometría, conociendo todas las limitaciones que tiene para darnos información la densitometría, fibrocolonoscopía, ecografía tiroidea, siempre palpar el cuello, y no se está viendo, creo que quedó abajo, el control ginecológico y control prostático. No, lo pusimos ahí porque antes no se veía. Entonces, controlamos enfermedad de base e instrumentamos un tratamiento para controlar cada una de las morbilidades. En la mayoría de los casos no existen guías particulares para el tratamiento de las comorbilidades en acromegalia, por lo tanto siguen los criterios y los protocolos de cada una de esas entidades en forma individual. Concluimos entonces que la acromegalia se asocia a múltiples comorbilidades y al aumento de la mortalidad cuando no está controlada. La optimización del tratamiento reduce la tasa de mortalidad, acercándola a la de la población general. El diagnóstico temprano y el tratamiento apropiado son las principales herramientas para la prevención del desarrollo de comorbilidades. El tratamiento integral de la acromegalia requiere ampliar el objetivo desde el control de la enfermedad de base al de cada una de las comorbilidades. En las comorbilidades no existen indicaciones específicas para su control y tratamiento. Cuando no existan, se sugiere utilizar los mismos criterios que para la población general, y estas intervenciones requieren del trabajo coordinado de un equipo multidisciplinario. Les agradezco mucho su atención.